Bueno, amigo de Pregúntale a Tito, muchas gracias otra vez por esta oportunidad de continuar desarrollando conocimiento, digamos, en distintas áreas, ¿no? Ahorita estamos en una serie de contenido relacionado con lo que es el tema del mundo financiero, sobre el tema que, digamos, los distintos productos, opciones que te permiten tener una protección, etcétera, etcétera, pero muy orientado a que tengas una formación en el mundo, digamos, de las finanzas personales, ¿no? Y en este caso, pues, pues, José Méndez, amigo, tenemos digamos, un proyecto en conjunto en esta industria y es un caso típico llamemos de éxito o digamos de que las cosas que haces cuando sigues los consejos pues se cumplen, ¿no? Es un poco la idea en principio pues es que conozcan a José y avanzar en todo este desarrollo de información hoy para que vean cómo si es posible que cuando adquieres algún tipo de producto pues las cosas se dan, cosa que en mi caso particular, ya lo dije una vez pasada, hace 15 años con un jefe sentado como estamos ahorita, vino un asesor, nos planteó unas opciones, yo no la tomé, mi jefe la tomó y después de 15 años nos vimos hace un año, en diciembre de hecho del año pasado, y le pregunté a Carlos pues ya estaba en esta industria de alguna manera relacionado, y le pregunté, y sí, tiene sus planes, digamos, de beneficio en este tipo con este tipo de servicios. En todo caso, pues bueno, la primera pregunta, José, que normalmente desarrollamos acá en el podcast es, háblanos de ti, un poco de tu historia, eres venezolano, te formaste, trabajaste en Venezuela, viniste a Miami, ¿cómo fue todo ese proceso? Bueno, efectivamente, nazco en las finanzas, me desarrollé en las finanzas, graduado en finanzas en Venezuela y desde los 18 años pertenecía al mundo de finanzas, específicamente al mundo de bancario y finanzas. Ahí estuve 15 años de experiencia. Después fui a ciertos sectores como automotriz, consumo masivo, pero siempre en finanzas. Hipotéticamente hablando, siempre fui asesor de una empresa para sus clientes. Okay. Eso me llevó a darme la oportunidad de venir a Estados Unidos, desde Caracas, Venezuela, a través de una empresa de finanzas, incluso financiamiento de autos. El perfil que adquirí en Venezuela provocó que la visa fuera algo mucho más fácil, porque venir del área automotriz y aplicar para un trabajo automotriz financiero en Estados Unidos fue relativamente convincente y fuerte la visa. ¿Hiciste qué? ¿Una E1, L1, una transferencia ejecutiva, algo de eso? No, hice una visa de trabajo. Okay. Una certificación laboral en finanzas específicamente. Tuve esa experiencia, la tuve cercana al medio automotriz hasta la pandemia, en 2019. ¿Sí? ¿Tú llegaste cuándo? Yo llegué acá en el 2015. 2015, estamos más o menos 2015 igual. Con una experiencia amplia en Venezuela, como te dije, de finanzas, graduado en finanzas. Y aquí tuve la oportunidad, esa relación laboral me dio la oportunidad de conocer el sistema. Obviamente cuando uno califica a un cliente que aplica para un crédito automotriz, no solamente te metes en las finanzas personales, sino que te metes en las finanzas profesionales, laborables, su hogar y su entorno. Porque hipotéticamente hablando, cuando uno llega acá, cree que solamente es aplicar al vehículo y son los $200, $300 de la cuota. Y realmente no es así. Claro. El impacto va mucho más allá en las finanzas personales, como el gasto de gasolina, el seguro, el SOMPAS, y todo va sumando. Cuando vienes a ver, la cuota no es lo que tú pensabas. Sí, en este proceso, digamos, de venirte, de hecho en este canal una de las cosas que tratamos de impulsar es el tema de la planificación. Sí. ¿Diríamos que tu proceso fue planificado o no fue planificado? Total y absolutamente planificado. De hecho, los últimos años en Venezuela fue corriendo mi perfil o mejorando mi perfil con miras a poder ser calificado para una visa de trabajo en el área de finanzas en Estados Unidos. Y hoy en día pudieses decir, porque todos hemos visto miles de experiencias, pudieses decir que cuando haces las cosas planificadas es mucho más soft el aterrizaje en un proceso como esto para ti, para la familia.
Fíjate que coincidencialmente yo siempre pensé que mi carrera de administración era una carrera muy amplia. Porque tú dices administrador sin tener una especialización, es así como que tirar una flecha al aire. Y eso desde el principio me motivó a que tenía que buscar una especialización. La especialización y buscar profesionalizarte en algo forma parte de la planificación. Sin saberlo, vas abonando terreno, cumpliendo objetivos, mejorándote profesionalmente para llevarte por un mismo camino. Y definitivamente, en mi caso, fue total y absolutamente planificado. Porque de hecho, el desprenderme migratoriamente de Venezuela fue hacerlo por fase. Primero me vine yo, a pesar de que tenía una oferta de trabajo lucrativa, tenía una certificación laboral que prometía la residencia. Posteriormente lo fuimos haciendo por etapas, familiarmente hablando. Ok, y esto te lo digo porque una de las cosas, y por eso nace este podcast, de hecho, este podcast nace porque una de las cosas que yo he visto, es más, nace casi que la última cosa que me pasó fue lo siguiente: le pregunté a mi hija un día, en diciembre, algo así, cuál era su plan. Y mi hija me dice, ¿qué plan, papá? Sí, entonces eso es una de las cosas que fueron sembrando en mí, el que debemos de salir. De hecho, he hecho 2 libros ahorita, uno dirigido para gente como nosotros y uno digamos, adolescentes, sí, que en algún momento me gustaría desarrollar contenido hacia ese perfil, porque creo que cuando yo me identifico ahorita con la generación que somos versus los chamos que están ahorita comenzando a ocupar posiciones, creo que una de las cosas que he visto es que en esta nueva generación hay un tema de creatividad y conocimiento nato del tema de internet, etc., pero no tienen planificación. Yo, en mi modo de ver el tema, creo que si lográramos unir, ¿sí?, la experiencia con la estructura planificadora de la generación nuestra, con la creatividad de estas generaciones que están comenzando ya a ocupar posiciones importantes, va a ser algo, digamos, súper beneficioso, enriquecedor para lo que es el tema digamos, de las empresas o para los emprendimientos, ¿no? Entonces, eso me gusta porque eres uno de los, creo que tal vez el más planificado de las personas que he tenido la oportunidad, digamos, de entrevistar en este proceso, porque la mayoría que dimos el salto, pues fue por la coyuntura país que había, claro, pues, claro, y no nos dio tiempo de hacerlo de una mejor manera. Lo que sí es cierto es que mientras más planificado lo hagas, por ejemplo, en el tema del real estate, o sea, la gente vino, compró casas sin saber dónde estaban los colegios o dónde iba finalmente a trabajar, o sea, sí, y es un poco a lo que llego con esto también, que la planificación es todo. Total. O sea, la planificación estaba en la planificación financiera, en la parte laboral, está la planificación de ventas, probablemente en el área que yo trabajé, pero hoy en día, y creo que siempre debemos verlo así, comprar un carro, una casa, casarte, todo necesita un plan. Y definitivamente, aunque algunos tenemos una estructura, existe, porque la teoría existe, o sea, los business plan están creados en todos los libros de mercado, aparece cómo hacer un business plan, pero se nos olvida. Y un poco la idea, y por eso me encanta este punto contigo, es que tienes recursos, sobre todo en esta comunidad, gratuitos, para que tú puedas desarrollar tu plan del negocio que tú quieras. Entonces, siguiendo con el tema de planificación, que bueno, ya veo que hasta por formación es bien, forma parte pues de tu estructura. Según tú, ¿cuáles serían esos 5 puntos importantes que le dirías a alguien o que está en Venezuela, en España, en cualquier país, o internamente en los Estados Unidos, que quiere, digamos, emprender? ¿Cuáles serían esos tipos, digamos, 5 tips que tú pudieses darnos desde el punto de vista de lo que ha sido tu experiencia? Mire, yo creo que todo lo que vivimos, no importa el sitio donde estemos, de donde vengamos, forma parte del futuro de nosotros. Evidentemente, el Señor te pone la práctica y te prepara para el futuro. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y usualmente cometemos el error de que como vamos a un país diferente, creemos que todo es diferente. Y realmente no, porque tú y yo fuimos parte del medio corporativo en Venezuela. Viste forecast, viste inventario, sí, planificación financiera, estratégica, etcétera, calidad total. ¿Qué no vimos allá? Claro. Entonces, cuando divorciamos eso porque tomamos una maleta y cambiamos el ambiente, a veces cometemos los errores. Y realmente son prácticas corporativas que nacían del mundo para Venezuela y la implementábamos en Venezuela. Entonces nos dimos cuenta que eran estrategias
o eran enseñanzas internacionales que nos llegaban a Venezuela. Es cultura. No obstante, si lo practicaste y estabas consciente que era una enseñanza internacional, lo que tienes que, no importa dónde vayas, sino llevarla contigo. Y en ese sentido, haber visto planificación financiera, forecast, etcétera, etcétera, todas esas herramientas, si tú las aterrizas en la vida personal, por muy minúsculo que sea tu presupuesto, tú esa práctica la tienes allí, la tienes como una cultura. Si la sigues practicando, yo diría que el primer punto es no olvidar lo aprendido para continuar en las tierras que te ponga Dios nuevamente. Porque definitivamente cuando mudas, lo primero que hace es o comprar o arrendar o invertir o endeudarte. Pero todo eso debes hacerlo previamente a tener un presupuesto. Ese sería el segundo punto. Okay. Presupuesto. Presupuesto familiar, presupuesto personal, como se llame. Porque si vienes con tendencias a ser un empleado, obviamente debes tener un presupuesto familiar. Claro. Si vienes con tendencia a ser un emprendedor con visión de negocio, con cierto capital, necesitas un presupuesto. Okay. Yo diría que la tercera parte es sentarte a planificar los pasos que debes dar. Porque si tienes un presupuesto, dependiendo del área donde te vayas a desarrollar, haces una planificación a futuro, cuáles son tus objetivos, porque evidentemente sin olvidarnos, primero cumples los objetivos y después cumples la meta. Y la meta te lleva a la visión. No podemos ir con la visión para después entonces revisar cuáles eran los objetivos. Tú dijiste algo importante ahorita, muchos llegamos y compramos casas sin darnos cuenta qué, cómo, dónde y cómo íbamos a trabajar en la zona, y resulta que la casa no fue la mejor inversión. Cambió completamente. Cambió totalmente. Yo, por ejemplo, cuando te dije que yo me vine primero como cabeza de familia, yo llegué a Weston. Y cuando aterricé a Weston, por un comentario recibido que era la zona mejor para los colegios, no obstante, no era la mejor zona para mi área productiva, porque yo trabajaba en el aeropuerto. Claro. Estar en el aeropuerto de Miami, me di cuenta todos los costos de gasolina que tenía que... El toll, la gasolina y el desgaste físico y mental que tenía que sufrir para llegar a Weston. Esa parte de la planificación nos dio entonces ajuste antes de que llegara la familia, no es Weston. Claro. Hay que ubicarse, porque si la cabeza, la visa de trabajo en este caso, la parte productiva estaba en el aeropuerto, había que moverse en los sectores de eso. Porque incluso forma parte de llegar y que todos tengamos un vehículo en casa, sea la esposa o yo, tampoco forma parte de los primeros pasos que hay que dar. Okay. Porque probablemente te puedas posicionar cerca del trabajo y un colegio muy cerca para los hijos, entonces no necesitas dos vehículos. Sí, yo en este caso, como siempre lo digo, pues lo que he visto en estadística o en las investigaciones que he hecho en esta área, que la sigo, y bueno, como venimos en el área corporativa, sí, no es fácil hablarlo, pero el 75% de la gente que ha tenido éxito en la vida, en los deportes, en las empresas, ha tenido un plan. El plan no te garantiza. No, por supuesto. Pero si no lo tienes, tienes un porcentaje muy alto de no lograr los objetivos que tengas. Entonces, la planificación es importante. En este sentido... Para mencionarte el cuarto punto, es justamente ese, lo que tú acabas de decir. Es una revisión constante de los objetivos para ver si te está llevando al camino que tú planificaste. Una vez que tú hagas correcciones y hagas ajustes, tú vas haciendo los cambios necesarios para apuntar a la meta final que te has trazado. Y en ese proceso entra algo creo que importantísimo, que es lo que vamos a hablar ya entrando en materia de lo que estás haciendo hoy en día, sí, que es el tema de productos financieros o la asesoría financiera que necesitas para tomar decisiones que permitan proteger a tu familia contra eventualidades, cosas eventuales que puedan suceder a nivel de enfermedades o de situaciones económicas, ¿no? Y el quinto paso sería... El quinto paso es darte la oportunidad de revisar esa meta, esa visión. Porque si haces ajuste a los objetivos, el ajuste a los objetivos también te da por defecto que esa visión o esa meta tengas que ajustar. Es correcto. Por eso es que en el mundo corporativo uno hacía planificación anual, trimestral y mensual. Nunca se me olvida la práctica de mercadeo. No sé si fue tu experiencia, que mercadeo decía... En noviembre o en diciembre decía, hay que consumir el presupuesto porque si no, no tenemos la misma asignación del año que viene. Claro. Entonces se cometían errores de comprar muchas cosas a volumen porque no se había revisado los objetivos debidamente para que el presupuesto fuera hasta el último día. Sí, en nuestro caso siempre el último mes era mes de entregar, digamos, los planes, ¿no? Del consumo, exactamente. En esta materia, pues, ¿qué opinas tú del dinero?
Oye, el dinero es un instrumento, definitivamente. El dinero no es el objetivo a alcanzar. El objetivo a alcanzar es satisfacciones totalmente diferente al dinero. Perfecto. El dinero es un mecanismo para aprender a administrarse. Dios nos da el don de administrar en lo poco para ponerte en lo mucho. Pero si no puedes administrar lo poco y de una manera eficiente, imposible tener una administración de grandes cantidades porque no lo vamos a saber hacer. No es porque no lo mereces, es porque no lo vamos a saber administrar. No, y lo importante también con el tema del dinero, creía yo, es que a lo mejor en nuestra cultura nos han hablado, nos han, digamos, sembrado muchos mensajes negativos con respecto al dinero. Sí. Y realmente creo que son los que de alguna manera lo siguen viendo así, tenemos que trabajarlo. O sea, porque el dinero al final es una herramienta, es un instrumento y definitivamente es fundamental para el logro, digamos, del éxito en algún, o sea, como lo dice el monje que vendió su Ferrari. Sí. Él dice hay cinco tipos de riqueza, Chapman, si no me equivoco, y una es el dinero, ¿no? Una es el dinero. Lo importante es saber que hay otro tipo de riquezas que tenemos que desarrollar. ¿Qué te da miedo, José? El futuro, la no planificación del futuro, porque a pesar de que uno tenga conocimiento, el no tomar los instrumentos, porque este país está hecho de finanzas, este país es un país de primer mundo, evidentemente, y no tomarse ventaja de todos los instrumentos que hay en el mercado, para no llamarlos beneficios, porque todo tiene un valor. Son instrumentos financieros que existen en el mercado, y si no lo sabes, ¿cómo se dice cuando estás uniendo las melodías? Articular. Cuando no lo sabes mover dentro de la melodía adecuada, se te pueden escapar muchos beneficios que por un pequeño costo eres capaz de transferir riquezas a tu familia. Sí. Ayer mencionaba que nosotros fuimos la generación que tuvimos por primera vez un celular en la mano. Sí. Y ahí abordamos, y creo que podemos hablar con mucha profundidad, el cambio, llamémoslo así, de lo analógico a lo digital, ¿no? El tema de tecnología hoy en día, ¿cómo lo estás manejando? ¿Y cuál sería tu recomendación, entendiendo desde el punto de vista de financiero? Voy a volver atrás a la conversación cuando mencionaste esta generación. Esta generación inmersa en la tecnología tiene una característica o un área de oportunidad que es cambiar la mentalidad de que todo se lo merece. Te lo digo con propiedad porque yo tengo hijos de 35, 32, 29, 19 y 16. O sea, tengo todas las décadas en una misma casa. Claro. Obviamente hoy por hoy tengo 3 casados, pero a todos ellos se le ha tratado de inculcar las experiencias para que no repitan los errores. Parece mentira, pero del mayor al menor, ese intento de inculcar nuestras experiencias se ha ido prolongando, se ha ido más difícil. Entonces la tendencia ahorita de nuestros hijos es que rechazan las experiencias de nosotros porque la tecnología nos está sustituyendo a nosotros en todos los sentidos. Te digo eso porque entonces no nos podemos quedar atrás con la tecnología y tenemos que estar a la vanguardia de ella. Si bien es cierto no la dominamos, tenemos que ir a la velocidad de cómo las cosas están sucediendo y qué está pasando. Hoy por hoy la inteligencia artificial ni pensábamos que eso iba a estar. El recuerdo más tecnológico que yo tengo del pasado habla de BlackBerry. Ajá. Después pasamos de lo analógico a lo digital, etcétera, etcétera. Entonces cuando tú ves eso, tú dices, no me puedo quedar en el aparato porque incluso para brindar apoyo y consejo en casa, tenemos que hablar o mínimamente hablar el mismo idioma con los hijos. Claro. Entonces la tecnología es una vanguardia que no la puedes dejar a un lado, tienes que seguir actualizándote con eso. Y en ese punto, que siempre lo trato de poco de confirmar, es que muchas personas, sobre todo de nuestra edad o un poquito mayores, tienen miedo al tema de la tecnología y realmente yo creo que es sencillo, o sea, es entrar a YouTube, buscar el área de conocimiento que quieres, sea tecnológico o no, y desarrollar tu conocimiento, porque hoy en día YouTube es el segundo buscador más utilizado. Está todo. Y si no, bueno, tienes ChatGPT o tienes... De hecho, no estoy acabo de vivir en el tema familiar todo el análisis médico llevado desde el punto de vista del ChatGPT, porque en ChatGPT tienes un asesor de nivel de doctorado. Sí. Entonces, tienes muchos recursos que los puedes adaptar a tu
velocidad de aprendizaje. Pero lo importante es que no puedes dejar de un lado la tecnología, porque el que te va a quitar el trabajo no es la tecnología. Es alguien que aprendió a usar la tecnología, llámese inteligencia artificial, ChatGPT, cualquier tema que tenga que ver con eso, porque lo aprendió. Y tú te quedaste en que, bueno, no pones, yo veo que hay mucha gente que pone mucha barrera. Y la barrera realmente creo que la tienes en una computadora, o en un iPad, o en tu celular inclusive, para, digamos, ampliar tu base de conocimiento y crecer en este mundo tan competitivo, ¿no? Bueno, fíjate, eso forma parte también de la planificación que tú puedas hacer, porque tienes que incorporar la tecnología, los avances a tu plan, a tu proyecto de vida. Porque si no lo haces, es como los vehículos, no te puedes quedar en el sincrónico toda la vida. Nosotros venimos de amar un vehículo sincrónico en Venezuela, pero resulta que el tiempo que tardas en manejar un vehículo sincrónico lo puedes aprovechar incluso para trabajar desde el vehículo. No, y no sé. Conscientemente, pero puedes adelantar trabajos del vehículo. Entonces los tiempos cambian, hay que actualizarte. Hoy por hoy ya no usas freno de mano. ¿Te acuerdas del freno de mano? O la mano o el pie. Hoy sencillamente pones parking y el carro está en freno de mano. No, y ya de hecho, tecnológicamente, hay cosas que la velocidad del cambio tecnológico es cada día mayor. Es correcto. O sea, si tú ves el tema de revolución industrial para acá, eran periodos muy largos. Hoy en día, los expertos les cuesta definir dónde vamos a estar en 5 años. Es así. Hoy en el tema del carro, creo que fue estos días, lo vi, ya los taxis autónomos completamente, ya están en el mercado. Los carros que estaba viendo en estos días un programa de Volver al Futuro, o sea, esos carros ya existen. Entonces, está en nosotros romper esa barrera. Y bueno, la última pregunta que te tengo desde el punto de vista para entrar ya en materia del tema es, ¿qué le inspira a José Méndez? Oye, me inspira ayudar a los demás, ayudar a las personas con el conocimiento y el don que creo que Dios me dio para desarrollarlo y me ha permitido desarrollarlo, es ayudar con conocimientos a otras personas, porque tenemos mucho que dar, pero si no lo podemos exteriorizar, no lo hacemos con pasión, las bendiciones no son para quedarse con uno, las bendiciones son para transferirlas. Y eso es lo que me apasiona, transferir el conocimiento que he adquirido y de alguna manera buscar a través de la tecnología, el medio, el canal adecuado. Yo por lo menos a mí me apasiona mucho leer la Biblia y yo dije, yo tengo que servir al Señor con la Biblia. Y sencillamente con levantar un versículo diario, con eso siento yo que le estoy prestando el don que Él me dio a mí de conocerlo, le estoy dando la oportunidad a muchas personas de conocerlo también a través de un envío de un versículo diario. De hecho, amén por todo eso, y una de las cosas que gracias por esas palabras, porque este canal nace por eso. Este canal nace porque lo que yo también tengo como visión con esto es que creo que el nivel de competitividad el cual estamos viviendo hace que no compartamos. Fíjate, el tema en todo negocio en Estados Unidos hay referral fee. Sí. En el negocio yo no sabía que en Estados Unidos hay lobistas. Sí. Y eso es una profesión. Está el finder fee. Entonces, una de las cosas que yo dije, bueno, ¿cómo puedo yo contribuir a cambiar la sociedad? Bueno, generar conocimiento gratuito. ¿Y qué nos permite esto? Imagínate, como lo estamos haciendo ahorita, vamos a hablar de un tema o estamos hablando del tema finanzas. Yo a lo mejor hablo un poquito más de tecnología, pues soy de tecnología. Eso nos conecta con una audiencia. Y el día de mañana, cuando alguien me pregunte sobre el tema de finanzas, y por eso es que pregúntale a Tito, yo refiero a José Méndez. Eso. Y si pasara algo con alguna de las actividades que yo hago, lo hacemos no en ambas. Imagínate la comunidad que ya somos casi 100 suscritos en el canal, pero cuando seamos millones, va a ser bonito poder disfrutar que nos estamos apoyando desde el conocimiento. Totalmente. Y entrando en ese tema ya de conocimiento, una de las cosas que me parece súper importante para darte la introducción es que en esta serie de contenido relacionado con el tema financiero, sobre el tema de la educación financiera, sobre el tema de productos del mundo financiero para que benefician a la comunidad, muchas veces yo lo vi la información, dije, no, yo tengo 20 años, 20 y pico de años, esto a mí no me va a pasar nada. Entonces pasamos nuestra edad productiva
sin ningún tipo de protección y llegamos a niveles ya de 50, 60, 70 años sin protección o sin un tipo de herramienta financiera que te permita, de hecho yo diría de herramientas porque pueden ser varias. O sea, hay gente que dice, bueno, mi protección para el futuro es comprar propiedades y después las vendo, las rento, tal. Pero no es la única. Al final yo creo que el éxito viene, o la correcta planificación puede ser el tener distintas opciones, porque los mercados cambian, las situaciones económicas cambian. Entonces, tú eres un ejemplo viviente de alguien que se dejó asesorar, tomó la decisión correcta, vivió una experiencia y hoy estás aquí para contarla y hacer que tú que estás en tu casa, que seguramente te han hablado de Ayuel, te han hablado de cualquier tipo de estos productos financieros y tú dices, ¿qué es eso? ¿Para qué me sirve? ¿De verdad vale la pena? Entonces, esas preguntas que te estás haciendo allá, vamos a tratar en estos próximos minutos, en que te veas reflejado en lo que vivió José a nivel familiar y que te quede como conclusión de esto, de que debes buscar lo antes posible, y más si eres joven, desarrollar o contratar o buscar un producto financiero que te permita protegerte contra enfermedades o contra situaciones que pueden escapar de tus manos. Entonces, bueno, José, cuéntanos un poco la experiencia. Bueno, yo creo que tenemos material como para un par de sesiones como esta. Sin embargo, lo que tú dijiste ahorita es verdad. Dentro de la misma planificación, nosotros tenemos que considerar el riesgo de lo que representamos. Y nosotros como ser humano representamos un riesgo porque no todos nuestros años van a ser productivos. Y nosotros somos como el mundo, vamos por temporada. Y la edad de productividad de nosotros termina, y si no tenemos la transferencia del riesgo que representamos a una empresa que vele por nosotros, corremos el riesgo de dejar a nuestras familias entendiéndose con nuestras deudas o nuestros pasivos. ¿A qué me refiero con eso? Que nosotros representamos una edad productiva, pero hay empresas en el mercado a los cuales tú le puedes transferir el riesgo de lo que tú representas. Porque hoy por hoy yo debo tener hipoteca, debo tener deuda de vehículo, hablando en el mercado general, debo tener deudas de tarjeta de crédito, préstamos, etcétera, etcétera. Evidentemente no es mi caso. Yo decidí, abriendo comillas, decidí no entregar más una cuota de vehículo. Yo decidí comprar un vehículo, formar un proyecto, terminarlo y no debérselo a nadie. Eso forma parte de mi planificación financiera. No tener una cuota financiera a quien pagársela todos los meses. Cerrando ese paréntesis, lo que quiero decir es que la tendencia general es que estamos rodeados de pasivos, de deudas. Y si nosotros tomamos la previsión de transferir ese pasivo o ese riesgo a una empresa, como una empresa de seguro, corremos el riesgo de dejarle todas esas deudas a nuestra familia. Para la audiencia. Sí. ¿A qué se refiere? ¿A qué te refieres con transferencia de riesgo? Transferencia de riesgo es básicamente medir el potencial de lo que existe financieramente allá afuera que nos puede cubrir a nosotros en una falta temporal o una falta definitiva. Porque esta experiencia de vida es temporal. No sabemos cuándo partimos, no sabemos en qué momento ni cómo. En esa circunstancia, las empresas financieras de seguro, porque el mercado financiero de este país, y me atrevería que de muchos, lo manejan son las empresas de seguro. Porque incluso en el orden como están representadas en el mercado, primero viene la empresa de seguro, después viene la banca. Y a veces pensamos que la banca es nuestro mercado. Y no es así, la industria financiera está manejado por la empresa de seguro, y esas empresas de seguro te permiten atender a grandes corporaciones como a personas naturales, no importa el estatus económico que tú tengas. Entonces, si existe la transferencia de riesgo, que no es más que tener un seguro por el cual no voy a pagar el 100% de ello, sino que voy a pagar una porción de ese valor, entonces yo puedo proteger mi vida para que mi familia no corra el riesgo que la parte productiva de casa falte, no haya más suministro de dinero. Eso quiere decir que, primero viendo el tema de industria, sí, es una de las cosas, y recuerdo que creo que la industria del real estate es algo así como 93 trillones, creo que la industria del seguro es como 190 y pico trillones igual, cosa que lo que me llama la atención es que
esta industria es muchísimo más grande, la industria de seguros, que la de banca, cuando en la banca está, yo diría, casi el 100% bancarizado en el mundo, ¿no? Total. Ponte que haya un 80%. Pero en seguros estoy seguro, por ejemplo, en el mercado latino, que los 30 y pico millones que estamos acá, habrán 5 millones con póliza. O sea, Total. el potencial de negocio, el potencial de negocio, si lo ves desde el punto de vista de negocio, pero la falta de protección que tiene la humanidad, por así decirlo, o nuestro mercado, que es de 300 millones de habitantes, es altísima. Es altísima. Porque no todo el mundo tiene un seguro. Tenemos, de hecho, en el caso del real estate, tú tienes seguro contra inundaciones y tienes seguro de la propiedad, pero no protege algo que le pase al dueño del inmueble por el que está pagando. Y después tienes seguro de carro y tienes otros tipos de seguros. Pero lo importante es que existe un mundo de gente que no tiene seguro, ningún tipo de protección en caso de extremo. Totalmente. Fíjate cómo ha evolucionado el mercado en este país. Primero, cuando me tocó vivirlo en el 2010, cuando llegué, la primera exigencia legal era el seguro de vehículo. No podías tener un registro de placa si no tenías un seguro y viceversa. No te daban el crédito si no tenías el seguro. Todo estaba atado al seguro. Después lo experimenté con el mercado de salud. Entonces, la obligación de tener un subsidio de salud es básicamente obligatorio. Y si sales de los parámetros, te obligan, de alguna manera te obliga el compromiso familiar a tener un seguro privado. Pero igual siempre tienes un seguro. Eso creo que le está haciendo falta a los seguros de vida propiamente. Porque cuando mencionaste el real estate, cuando mencionaste las empresas, cuando mencionaste a toda la población en general, todos caminamos y este mundo se mueve por la figura de un humano. Siempre alguien está dirigiendo y es un humano. Ese humano no hemos aprendido, desde el punto de vista latino, a darle el valor que merece. No porque dejes herencia, no porque vayas a dejar dinero, no es por el dinero. Es por la responsabilidad que representa estar vivo y no estar vivo. Porque estar vivo te llena de muchos pasivos que ni siquiera te cuentas te da y crees que lo vas a poder producir para atenderlo. Okay. Pero si no está, esas deudas son transferibles a la familia. Y en lugar, y lo he escuchado en la experiencia que tengo en el medio, era preferible morir o era preferible que estuviera vivo para que asumiera sus responsabilidades porque nadie las conocía. Claro. Y lo que deja es una carga familiar. Y a ese riesgo que me refiero cuando tú se lo transfieres a una compañía. Okay. Porque tu vehículo tiene un valor, pero ese valor va depreciándose, como todo. En ese sentido, tú pagas un seguro toda la vida por el vehículo. Ajá. O por los vehículos que tienes. Si algo sucede, tú activas un claim con el seguro y el seguro cubre. Eso mismo sucede con la vida. Con la humanidad de nosotros, si algo llegara a sucedernos, hay una empresa que cubre ese riesgo. Okay. Que te favorece en una enfermedad, dependiendo de la enfermedad, las califican. Si fallas, definitivamente te vas de este plano terrenal. Si necesitas en algún momento parte de ese dinero, porque hoy por hoy el instrumento es tan completo, tiene tantos beneficios en un mismo paraguas, que dependiendo de lo que tú necesitas, a mí me encanta compararlo con una navaja suiza. ¿Te acuerdas de la navaja suiza que tú la abres y tienes para todo, incluso cucharilla para comer? Así hoy por hoy hay instrumentos en el mercado que te permiten tantos beneficios por un valor que si no lo conoces y sencillamente cierras tu mente a que yo soy joven y no me voy a morir, entonces te estás perdiendo del resto de los beneficios que tienes allí. O sea, una breve conclusión que podemos sacar aquí es que primero concientizar que es una necesidad, yo diría a nivel de conciencia, casi una obligatoriedad que tengas una protección adicional. Mientras más joven, mejor. Y lo importante es que no estamos hablando de que esto es por eso es importante que lo hagas joven, porque esto es a largo plazo. Sí. Y mientras más joven, tu alicuota puede ser mucho menor que ya cuando tienes la edad de nosotros, con una edad avanzada. Entonces, pero en cualquier etapa que tengas en tu vida, recuerda que esto, y no tengas miedo, porque al final la asesoría es gratuita, todo esto, digamos, es información que se te brinda y se prepara un traje a la medida de acuerdo a tus condiciones e información financiera y capacidad, digamos, de ahorro o de inversión que tengas. Y salud. Y salud.
Ok. Porque es un perfil completo el que tomas en cuenta como para transferir el riesgo. La empresa tampoco te toma por tomate, te evalúa y dice, tú para mí, sí, yo tomo tu riesgo, pero tú representas un estado de salud bueno o no tan bueno, tu edad es favorable, tus ingresos son favorables, porque imagínate que debe haber una correlación entre el monto o el valor de protección versus lo que tú puedes pagar por ella. Claro. Porque eso también tiene sus regulaciones de manera de que las cosas no se escapen de control. Tampoco puedes llegar tú con un salario de $100,000 al año queriéndote asegurar por 10 millones. ¿De dónde sacas la prima para pagarlo? Entonces todo eso está metido en unas regulaciones federales en donde sí te permito que te protejas, pero dentro de mis parámetros. Por eso incluso es que cuando mencionabas ahorita que empezarlo desde temprano y tener el potencial de ahorro, incluso el ahorro, no debes pagar, no es sometido a cargos de taxa. Porque el crecimiento que te brinda el dinero mientras que esté protegido, porque hipotéticamente hablando, proteges a la persona y proteges a tus finanzas también. Eso es importante. O sea, estos productos son exceptos son exceptuados de taxes. Sí, totalmente. Todos. La ley permite que todo lo que esté bajo el paraguas de protección, salud, bajo el paraguas de una póliza de vida, todo lo que suceda, vivo o no vivo, la transferencia del dinero, del capital que se mueva, está totalmente exento de impuestos. Okay. Porque es permitido por las leyes de la IRS, el código de la IRS. Yo creo que esto es un punto que podemos luego inclusive desarrollar. Hay materia importante, sí, porque eso no solamente aplica para las personas, eso también aplica para los empresarios, sí, para los emprendedores. Como tú dijiste ahorita y no lo podías describir mejor, yo lo llamo navaja suiza, tú le dijiste un traje a la medida y es básicamente eso. Claro. Hay muchos beneficios, pero se adapta a cada necesidad. En mi experiencia particular, yo viví de cerca, siendo planificado, tomando en consideración esto que estamos hablando, y llegó un momento que para conocer más me quise preparar. Obviamente cuando tú te quieres meter a conocer la bolsa, tú haces preparación y volvemos a lo mismo con la tecnología. Vas a manejar un celular, lo mínimo que hay que hacer es por lo menos conocerlo, meterse en YouTube y buscar un tutorial que te ayude a manejar esa herramienta. En la vida financiera y de planificación también sucede lo mismo. Entonces yo para conocer un poco más de eso, como mucha gente lo hizo para conocer el sistema de salud, sacaron licencia, estudiaron para una licencia, mejoraron su conocimiento de salud y de paso brindaron apoyo a otros que no conocen de la materia. La industria de seguro en este país te permite estudiar para tener conocimiento propio y esa fue mi experiencia. Claro. Yo estudié dentro del horario permitido para tener un conocimiento propio de lo que significa la industria de seguro de este país. Y siendo emprendedores, que obviamente hay una diferencia entre emprendedor y no emprendedor, es que es la variable del ingreso. Somos 1099, no tenemos beneficios, W2 tiene ciertos beneficios que lo apoyan. Siendo 1099, yo decía, ¿cómo me preparo en tan corto tiempo de presencia en este país para tener un plan de jubilación cuando no estamos cotizando en un seguro social? Que tampoco es una salida hoy por hoy. Hay mucho más personas desincorporándose que personas incorporándose. Y eso es un tema también que podemos tocarlo más adelante. De hecho, es un tema de una futura crisis. Totalmente. Porque el poder adquisitivo, la depreciación intrínseca inclusive del dólar, ha sido tanto que ya está causando preocupaciones importantes en el tema de la pérdida de poder adquisitivo para la gente que está con las pensiones. Con las pensiones. Y este producto, la navaja suiza o el traje a la medida, también te da un acompañamiento para ese tema. O sea que otra de las cosas entonces importantes es que la industria de seguro es una industria regulada. Total. Es una industria donde cualquier asesor que se te esté acercando a darte información, bueno, hay unos procesos que podemos seguir de manera, digamos, consciente, para validar que realmente sea un asesor de seguro, aunque eso lo podemos conversar un poco, pero hay un proceso de preparación. Sí, y aparte, al momento en que te contacten, pues, dado el beneficio de la duda, pues tú puedes validar que esa licencia existe, claro, y que esta persona forma parte de la industria y que te está vendiendo un producto que está validado por una de las empresas de seguros, digamos, de los Estados Unidos, ¿no? Y totalmente público, porque hay herramientas en el internet donde puedes
validar la licencia de un productor de seguros, sencillamente, y te dice si está registrado en la Florida o el estado en que te está atendiendo, porque eso es otra cosa. Tú te preparas según el estado donde te desarrollas. Si quieres abarcar mercados en otros, debes presentar la licencia o validar tu licencia en los estados donde tú quieras ser asesor de seguros. Sí. Bueno, nos fuimos un poco más como que hablando de productos, ventas, tal y qué sé yo, ¿no? Entrando en materia, ¿nos podrías describir un poco lo que fue tu experiencia como usuario de un producto, un poco la historia, Sí. y cómo fuiste beneficiado y que, digamos, la idea es que ustedes puedan sentirse un poco más confiados de que estos son productos avalados por empresas de 100 años en el mercado, con una industria regulada y que efectivamente hay personas que han tomado la decisión a tiempo y fueron, digamos, o han podido disfrutar de los beneficios de una decisión inteligente en su momento. Sí, es válido, porque si te preparas como conocedor de la materia y te vas al mercado, que fue mi caso, a conocer lo que realmente quería, yo sentía que necesitábamos un buen plan estructurado para nuestro plan de jubilación. Pero al mismo tiempo conocí que ese mismo plan de jubilación podía tener el beneficio de protección en caso de muerte. Y tenía también beneficios en vida en caso de ciertas enfermedades calificadas. Me topé con, por supuesto, como el real estate, hay un broker, creo que conseguí uno de los mejores brokers que me pudo brindar todo ese conocimiento adicional como complemento a lo que yo había estudiado, pero después hay más de 120 empresas en el mercado con data de más de 100 años. Entonces tú ves ahí la solidez y ves la clasificación de la empresa. Yo me fui particularmente para el consumo de mi hogar, me fui con dos empresas, me fui con National Life, que es una empresa AAA, y me fui con Fidelity. Probando una para mi esposa, tomé la de National Life y construí una solución financiera para ella con todos los beneficios que te mencioné. Beneficios en vida, protección en caso de muerte, ahorro para la jubilación, exento de impuestos, paralelo a lo que sucede con el mercado, crecimiento del dinero, etcétera, etcétera. Yo tomé una con las mismas características con Fidelity, pero el señor tenía otros planes para experimentar en vida lo que por teoría o práctica estaba tomando como conocimiento. Y estamos en el año 26, en el año 25 y hace un año, en el año 24, tuvimos una prueba de salud en casa. Mi esposa ya tenía 9 meses con anterioridad que había adquirido su producto y tuvimos un revés de salud. Ella se le presentó una emergencia con ¿cómo se dice? Un tumor de cáncer, una práctica médica muy invasiva. No llegamos a las quimios, pero sí tuvimos que hacer radio. Entonces todo ese escenario que más adelante podemos profundizar un poco para ver los detalles, me llevó a que mi broker me asesorara y me hiciera entrar en cuenta que viviendo ese momento de salud y de angustia familiar, seguía siendo un asesor de seguros, seguía siendo un productor y que tenía una cliente muy importante que estaba en mi casa. Entonces pude ver y poner en práctica los beneficios de los cuales yo había sido enseñado. Y pusimos el claim delante de la compañía de seguros, levantamos todo el expediente necesario médico, se lo presentamos a la compañía de seguros como chocar un carro y llevar el carro para que te lo inspeccione. Presentarle todo el claim a la compañía de seguros y tuvimos resultados positivos de lo que probablemente en algún momento tenemos como duda porque nosotros leemos las cosas y decimos, ¿será verdad? Y nosotros los latinos somos así, claro, como Santo Tomás. Y es verdad. Para creer. De hecho, fíjate que lo hablábamos ahorita, o sea, tanto es así que tú en el medio de la situación, por lo que estamos hablando anterior al podcast, tú ni lo tenías presente, no, siendo de la industria. O sea, porque es que realmente una de las preguntas que siempre he hecho cada vez que voy a una reunión es, tú eres uno de los primeros casos, creo que yo conozco, que mira, sí viví una situación y me respondió la empresa de seguro. Yo no sé si esto es un término legal, válido o no, pero siento, es mi expectativa, un poco lo que esto es en distintos tipos de servicios en esta economía. Te venden rápido, pero después cuando quieres escalar una situación, te ponen los 1000 peros. ¿Cómo fue tu experiencia con esta empresa con la que trabajaste? Totalmente transparente, tal como yo lo aprendí en la licencia, como me lo enseñó el Estado, como me dio práctica el broker y como también, porque eso es otra cosa,
lejos de prepararte, tienes la compañía en la mano, porque la compañía tiene un departamento que te asesora. Con todo ese conocimiento siempre queda la suspicacia de, ¿y si realmente será así? ¿Realmente sucederá eso? Y para mí fue una transparencia total. O sea, fue enviar, y todo digital con la tecnología, enviar todos los documentos porque hoy por hoy todavía confían en lo que nosotros hacemos. Claro. El productor o el cliente confían en la fotocopia, confían en lo digital. Y eso permitió fluir toda la información. Por supuesto que todo eso que tú mandas digital, ellos corroboran y comparan con los médicos y con el Buró de Salud. Una vez que se evaluó todo, se dio la calificación de que sí era una enfermedad de las que estaban protegidas, cubiertas en la póliza de vida. Porque esto no tiene nada que ver con la póliza de salud. El seguro de salud es otra cosa. Claro. Aquí tenemos que dividir el escenario en dos. Una cosa es la enfermedad, el médico, las operaciones y el tratamiento. Eso lo cubrió Florida Blue con el plan de salud que teníamos, que para la gloria de Dios era un plan con protección importante y cubrió todo. Nosotros sacamos de nuestro bolsillo $1.600 para cubrir más de 14 millones de dólares en inversión médica. El seguro me cubrió todo. Pero aparte de eso, la industria de salud, la industria de seguro dice, si hay una persona con esa condición médica, que en efecto fue mi caso, ¿cómo esa persona puede al mismo tiempo sanarse, dedicarse a su sanidad y seguir produciendo? No puede. Y mi esposa, su profesión es contador y real estate. Entonces definitivamente la industria está hecha para protegerse en esos momentos. Y en ese fue justamente el caso en que se estructura una póliza como esa y la compañía dice, mientras que tú te estás sanando, yo tengo que protegerte a ti en tu día a día para que tu estilo de vida no se deteriore. Y ahí fue cuando activamos la póliza de seguros de vida IUL con beneficios en vida. Las siglas de IUL es Index Universal Life. Te protege y te da beneficio en esas tres áreas.